Sí. Hasta perdí una vez la cartera. Perdiste tu cartera. De un baile. Y de ahí en Facebook la andaban publicando. Cosas que cuando uno se enamora, imagínate, vivía en la playa y me tuve que venir. Mi mamá llorando de alegría que habíamos llegado con bien. Que allá en Italia me apodaron como el gladiador. Fue el partido que como que Dios me tocó las piernas o no sé. Por esa práctica hice un gol olímpico, ¿sí? Y entonces los periodistas de Brasil me preguntaban que si era familia de Romario. Y nosotros éramos una selección nueva. Y yo había llegado primera vez que iba a un premundial y primera vez que viajaba en un avión. Porque si mi mamá llegaba cuando estábamos jugando, mis primos, mis amigos, a todos los ponía a hacer oficio. Bienvenidos a una versión más del Lado B con Bruj. Qué chivo tenerlos aquí. Y también quiero saludar este día a Melvin García, allá hasta Connecticut, que nos ha escrito. Gracias, Melvin. Un abrazo. También a Katy Nieto, que también está en Estados Unidos. Un abrazo. Hoy en Lado B nos acompaña un orgullo de nuestra querida y respetada selección de fútbol, de playa. Un ícono que ha marcado algunos de los mejores goles en cada mundial o torneo que ha jugado con la selección. Desde la Barra de Santiago, zona costera del occidente de nuestro país, nos visita uno de nuestros grandes guerreros del fútbol playa. Bienvenido, Frank Velázquez. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios y también compartiendo aquí con ustedes. Creo que para mí es una alegría siempre compartir con toda la gente salvadoreña y muy contento de estar aquí en este programa. Pues mira, qué chivo eso que me decís, porque en las pláticas que tenemos aquí, el objetivo es estar siempre conociendo ese lado humano que muchas veces por la gran rapidez que pasa en nuestras vidas en lo profesional, y en tu caso un profesional del fútbol playa, del fútbol vamos a decir, pero que te has dedicado al fútbol playa, no se conoce mucho. Queremos conocer ese lado B, ese lado humano. Así que yo quiero preguntarte, tú no sos pescador, que es lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Pero sí, de chiquito ayudabas a tu mamá a vender pescado. Contame un poquito. No, yo no aprendí a ser pescador porque mis padres siempre quisieron que estudiara. Entonces, por el estudio, nunca aprendí eso porque para aprender de trabajo uno se tiene que dedicar más a eso, pero mis padres siempre me dieron el ejemplo que estudiara para sacar una carrera, pero los fines de semana mi mamá iba a vender al mercado a Huachapán y los llevaba, digamos, a vender para que aprendiéramos también un oficio de lo que ella hacía. Entonces los tocaba madrugar desde la Barra de Santiago, irlos a Sonsonate y de Sonsonate viajar en bus hasta Huachapán, que cuando yo tenía 11 años, cuando mi mamá me llevaba, aunque me costaba porque la calle para Huachapán es muchas vueltas y... Desde la Barra de Santiago hasta Huachapán, pero oíme, estamos hablando de tu mamá, doña Josefina. Sí, Josefina. Doña Josefina Martínez Enríquez, Enrique, guatemalteca. De Guatemala. Y según entiendo, una señora con un carácter firme. Ya nos vamos a ir aquí oyendo sus momentos, pero cuando tú le ayudabas a vender a ella, estamos hablando de en la adolescencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasaba? Un joven que estaba creciendo y que tu mamá, siendo una persona con mucha disciplina, decía, me vas a venir a acompañar a vender pescado. Así era la cosa. ¿Qué sentías tú? Sí, es que como nosotros sábado y domingo no se estudiaba, ¿verdad? Entonces mi mamá, como éramos varios hermanos, los hacía rifados. ¿Cuántos eran? Nosotros somos 10 por todo. 10 hermanos. Ajá. Pero los más pequeños los hacía rifados para que fuéramos a vender con ella. Y tenía siempre que me sacaba a mí, y esos días, los fines de semana, siempre jugaban los de la escuela. Y te tocaba la lotería, vos. Sí, la lotería, pero en vez de, como uno de joven, por andar jugando porque me gustaba el fútbol, y mi mamá casi no le interesaba eso, no, que mi papá y a mis hermanos mayores. En vez de me hacía el dormido para no ir a vender,
me tocaba, me bañaba, me levantaba así con un guacal de agua y me tocaba ir, pero Aguacalazo limpio te sí, levantaba. O sea, entiendo con lo que me estás diciendo que tu mamá con el fútbol no mucho. no, No, a no, trabajar. a trabajar. Va, más adelante vamos a hablar también, pues, de tu papá, o contame de tu papá, Juan Alberto León Vázquez, León, de los Velázquez, perdón. ¿Qué es a qué se dedicaba tu papá? Mi papá trabajó en medio ambiente, pero como ahí donde yo vivo había un equipo de tercera división, fue kinesiólogo. Ajá. Entonces el fútbol a mí me lo implicó él y mis hermanos que jugaban ahí en tercera división. Espérame, él era kinesiólogo del equipo, pero me dijiste en medio ambiente. Sí, ¿Y ahí qué hacía? es de proteger las tortugas, los lagartos, las Ah, aves, los garrobos. eso es en la parte protegida, según entiendo, del imposible. No, No, del imposible, la barra, la barra Santiago. todos los manglares de la zona. O sea, era un, sí, guardabosques, pero él veía los Guardabosques, animales. sí, Y aparte combinaba eso con el fútbol como kinesiólogo, o sea, les ayudaba. kinesiólogo. Pero había jugado también tu papá Sí, al fútbol. jugó ¿En cuál jugó? jugó en tercera división y también jugó en Apaneca, porque mi papá es de la zona de los cafetales, de Ataco, Apaneca, O sea, tu papá traía un historial ya de futbolista. de futbolista, pero fútbol 11, pero Ujú, a lo que me contó la gente sí era buen jugador. ujú. Él, pero como se dedicó al trabajo y más a la familia, Bueno, eran 10 hijos, Frank. O sea, que había que... Sí, pero sin embargo, él mantenía ese amor por el fútbol y tus hermanos, entiendo, también jugaron en división, en fútbol 11, pero también en divisiones ya... en tercera en y en tercera. liga de ascenso jugaron mis ¿En hermanos. cuáles equipos? Jugaron en Navarra, que estuvo en tercera, tuvieron en el Metalillo, en un equipo de Santana que se llamaba el Congolés, jugó un hermano mío. También tuvo un hermano que jugó en Sonsonate, que por mi papá y mis tíos, nosotros nos gustó el fútbol, Ujú. pero de parte de mi mamá no lo Nada. dejaba. Bueno, puedo imaginarme ese hogar con 5 hermanos hombres, 5 mujeres, o sea, 10 niños. Y Y 10, tu mamá y tu papá, bueno, concentraban para alimentar esas 10 bocas, pero aparte educarlos, que no es fácil, ¿verdad? sí. Describime cómo era un día a día en esa casa, en esa familia, así, desde despertarse hasta todo el día, rápidamente, ¿verdad? Bueno, nosotros los despertaban porque estudiábamos en la mañana Sí, aguacalazo, ya me dijiste, ¿verdad? hasta a las 5:30, 6 de la mañana, Ajá. porque mi mamá era lo que los ponía las cosas del hogar. Entonces a mí me tocaba barrer donde estaba una ramada, donde tendía ella el pescado seco, una ramada que tenía. Ajá. Entonces que a mí me tocaba barrer, digamos, barrer todo el solar. Y de ahí los otros hermanos míos llenar la pila, una pila que teníamos Ujú, que se llenaba con 100 baldadas de agua. ujú. Y de ahí mis hermanas el desayuno y lavar los trastes. Y cada quien tenía Sus su cosa, obligaciones. sí, pero mi mamá ponía un chilillo en la mesa Ajá. de morro. Y el que no hacía caso, ese era el castigo, O sea, pero espérame, amanecían y lo primero que hacía tu mamá les ponía el chilillo sí, ahí. el chilillo. O sea, yo me estoy poniendo a favor de ella porque ya me imagino, eran 10 bichos y todos muy cercanos de edad. Sí, casi. Solo los mayores ya habían emigrado ya. Ya se ven Y ido. los mayores ya habían emigrado. El ya. resto una marimbita, así, Sí, sí. todo seguidito. Va, entonces tu Todo mamá en las mañanas les ponía el chilillo que era como un recordatorio. Sí, para ver si no hacíamos caso. Ajá. Pero ya sabíamos ya las cosas que teníamos que hacer. Ya tenían claro. Sí, Bueno, con ya. esa ayuda también. Sí. Era como para no olvidarse, ¿verdad? Sí. Y entonces en algún momento, después de todas esas obligaciones, y me imagino haber ido a la escuela, tareas y todo eso, había tiempo para el fútbol. ¿Cómo era el fútbol ahí en esa casa, en ese terreno? En la casa, como el terreno nosotros es grande, entonces teníamos, me acuerdo que teníamos 2 palos de mango y teníamos palos de coco. Ajá. Y en esos palos de coco, con los palos de mango hicimos las metas en el Ajá. terreno, atrás de la casa. Solo que nosotros jugábamos antes que viniera mi mamá de vender, porque Ajá. mi mamá llegaba de vender a las 3, 4 de la tarde. Entonces nosotros cuando salíamos de la escuela, porque en la mañana iba, Ajá. jugábamos del mediodía hasta las 2,
Porque si mi mamá llegaba cuando estábamos jugando, mis primos, mis amigos, a todos los ponía a hacer oficio. Si no, no los dejaba salir de la casa. O sea, que estoy entendiendo de que tenían el horario claro cuando Sí. venía a jugar, porque si no, hasta el otro equipo lo ponía ahí a trabajar. A trabajar, a hacer oficio ahí en la casa. Ajá. Así era el mandato de ella. Y mira, y me estoy imaginando, era una cancha, o sea, los arcos creados con los árboles, con Sí, los palos que habían. pero le hicimos mallas y todo. Ah, le hicieron las mallas. Sí, todo hacíamos para que se viera más chivo, pero ahí aprendía uno a jugar porque evadía los palos de coco, palos de nance, palos de cereza. En la cancha. En la cancha. O sea, había que... la defensa eran unos palos, digamos. Sí. Tenías que evadirlo con la pelota. Pero allí jugábamos los dos equipos. Sí. Así era para divertirlos, pero... Y también compramos las pelotas de plástico. Ajá. Pero como había cerco, piñal, las hacíamos comprar, la que se jodía, le hacíamos hoyo y le metíamos la otra, para que no se pinchara fácil. O sea, iban rellenando las pelotas de otras pelotas de plástico. Ajá. Sí, eso hacíamos para que no se pinchara. Quedaban más duras entonces. Sí, más duras. Solo que cuando le pegaba al nudo uno, se reventaba el dedo, pero como era la diversión y la alegría de uno andar jugando así. O sea, pero en todo ese momento nunca imaginaste que ibas a estar sentado en una entrevista como tantas que has tenido como uno de los jugadores insignes del Fútbol Playa de El Salvador. Bueno, en esos años ya había visto el mundial de la selección que iba para Francia, la de Milovan Joric. La selección de fútbol 11. Sí, de 11. Ajá. Esos partidos, entonces me ilusionaba cuando veía esos partidos y miraba a Cienfuegos, a Díaz Arce, a Neney. Allí siempre soñé, cuando vi a esos jugadores, vestir la camiseta de El Salvador, que me daba alegría ver esos partidos. Y ahí fue que me motivó, digamos, a jugar más al fútbol y que es una alegría de todo salvadoreño. Esa alegría que causa el fútbol hasta hay una canción argentina que canta en el estadio y dale alegría, ¿la has oído? Sí. Alegría a mi corazón. Eso causa el fútbol, el buen fútbol. Pero vos veías a la selección de 11, pero vos nunca te imaginaste que estando jugando con tus amigos ahí, reventándote los callos con la pelota esta dura, ibas a estar en el fútbol playa, que era otra modalidad que vendría después. Pero contame un poco, porque me mencionaste el Mundial de Francia, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí en ese Mundial? Me imagino que, bueno, para todos, yo tengo memoria también, un poco mayor que tú, pero de estar viendo esos partidos, que era una ilusión. ¿Y ustedes cómo hacían con su mamá, que ya me dijiste que no era muy pro fútbol? Bueno, fue el primer mundial que vi, porque nosotros con televisión era bien difícil en ese tiempo. Pero ¿no tenían? Teníamos una, pero solo agarraba hasta el canal 6. Ajá. Y entonces casi no sabía mucho de fútbol. Entonces mi mamá, y como mi papá trabajaba y mi hermana ya había viajado al extranjero, tuvimos la dicha que mi mamá compró un televisor a color. Ajá. Y ahí fue una locura por nosotros en la casa. El problema fue que a mi mamá le gustaban las novelas. Y cuando daban las novelas ponían los partidos del mundial. ¿Y qué hacían? Y entonces los íbamos de la casa a ver el partido donde mi tía. ¿También tenía tele a color? Sí, mi tía. Ajá. Entonces ahí los íbamos, pero mi mamá no le gustaba eso, pero no los dejaba ver. Pero como a uno le gustaba el fútbol y más el mundial, que para mí ha sido uno de los mejores mundiales que yo he visto en la historia, el de los Francia. tocaba salir de Francia 98 fue eso. Francia 98. Que ganó Francia. Francia, sí. Y ese fue lo que tenés marcado en la niñez. ¿Qué edad tenías más o menos en ese? 8 años. 8 años. Y era como que ahí descubriste que había algo tan grande como el fútbol que te da tanta alegría. Sí, ahí fue, en ese año fue que para mí fue algo increíble también ver una televisión así a colores. También y más mi mamá con el carácter. Y como ella era la jefa ahí, teníamos que hacerle caso, pero habían cosas que en veces no se podían evitar. Tu mamá era la jefa, era la matriarcado, se llama. O sea, tu papá era el papá, pero no era el tan estricto. Es que mi papá fue que los dio más cariño. Ajá. Era de los que siempre fue tomar esto de los regalos, porque cuando yo iba a la cancha, mi papá, que iba a cobrar allá a Sonsonate,
Me acuerdo que iba al banco que tenía la ardilla. Entonces, él lo llevaba a comprar las cosas de Navidad ya a Sonsonate. Y me acuerdo que una vez me compró un par de tacos. Él allá en Sonsonate, los que venden en el mercado, los famosos Pelé, Sí, que estaban de moda en ese tiempo. Y los peleé. yo me acuerdo que hasta los llevé a la escuela porque hasta con ellos dormí, pero mi mamá enojada porque me había comprado Tacos. un par de tacos, pero con mi papá sí era. Él los sacaba y los compraba cosas, pero mi mamá como se dedicaba más a estar trabajando, Ujú. sí los dedicaba la conducta, todas las cosas para que nosotros hiciéramos O caso. sea, podríamos decir que tu mamá te forjó tu carácter y el dedicarte a lo que en la vida también hay que dedicarse, que es a llevar una vida, a tener orden en sus cosas, etcétera. Ella o a los, bueno, 10 hijos eran en realidad, pero te dio esa disciplina, ese temple, ¿verdad? Tu papá era el que te fue, y fíjate qué bonito tener ese equilibrio, estoy viendo, porque tu papá es el que lo fue llevando, ¿verdad? ¿Te gusta el fútbol? Va, vení. O sea, fue a hacer el esfuerzo, fue, o sea, a comprar los tacos esos, los Pelé de Adoc, ¿verdad? Eran esos. Va. ¿Qué pasó? Porque en esa época el Salvador no clasificó la selección 11, estamos, ¿verdad? ¿Qué pasó en ti cuando viste que no pudimos pasar a la final, pues al mundial? Bueno, yo me acuerdo del partido que fue injusto. Fue injusto el partido. Fue injusto porque fue una jugada contra México y el árbitro no los pita el penal. Me acuerdo yo y fue uno de los días más tristes porque con esa jugada El Salvador hubiera ido a ese mundial y no se lo pitaron a El Salvador esa ¿Qué vez. te pasó a ti? Yo con mis hermanos, mi papá, casi lloramos a ver porque era una selección que sí ilusionó a todo el pueblo salvadoreño. Lloraron ahí en la casa de la familia Velázquez. Sí. Tu papá y tus hermanos. Tu mamá Sí. no. Mi mamá no le interesaba eso. Tu mamá estaba con el chilillo ahí. No le Cuidando que interesaba- todo. no le interesaba eso en ese tiempo. Ajá. Pero nosotros sí, los que mis hermanos ya estaban jugando, sí, los dolió esa vez. Mucha gente se va a acordar de ese partido, de esa vez que le pitaron doble jugada y no era doble jugada, no que era penal. Ujú. Clasificó Jamaica en ese mundial. ¿Cómo por un hecho así puede cambiar la vida de todo un país? Sí, ¿Ya? así es. Porque lo que vos sentiste ahí, hasta estoy viendo, te cambió la cara, te cambió a ese niño de 8 o 9 años. Bueno, pero tú ya traías también esas ganas de meterle duro al fútbol, ¿verdad? Ahora, para que tu mamá te diera permiso en un momento para ir a los intramuros, había que hacer un gran esfuerzo. ¿Qué te tocaba hacer? Llenar la pila, me imagino. Nosotros con mis hermanos y mis hermanas, como ellas también andaban allí, para ir a los intramuros lo tocaba hacer oficio. Sí. Oficio. Los 100 barriles de la pila. No, llenar la pila, Sí. porque nosotros íbamos a traer agua de pozo, tomábamos agua antes, Ujú. nos tocaba ir a traer, teníamos 10 cántaros, los tocaba ir a llenar y traerlos, ir a tender pescado para hacerlo seco y barrer el solar que no era pequeño, es grande, Todo eso para a ir a cambio, jugar. poder ir a jugar a los intramuros. Sí, No, ya llegabas cansado. nada, es que la alegría de eso, ni siente uno, yo anda cansado como está joven. Nosotros ya es me acuerdo que marchábamos con los carteles y ya eso es una gran alegría para nosotros. Que era el comienzo de los intramuros. Y el Ya. intramuros, sí. Ujú. En otro, o sea, ya avanzando en el tiempo, ya fuiste a entrenar a FESA, ¿verdad? No, No. estuve en la AFA de Huachapán, Primero estuviste en Aguachapán. en las Esa era otra. departamentales se llaman esas. FESA era una fundación de aquí de San Salvador, pero antes estuviste en una departamental. Sí, en AFA. Ajá. Yo fui a FESA a prueba. Ok, pero prueba. contame de AFA primero, ahí en Huachapán. Como yo estaba estudiando 9º grado allá en Navarra, Santiago, entonces hacían la liga juvenil de los Codicader. Entonces la escuela de nosotros peleó contra Huachapán para jugar los Codicader, pero el instituto lo ganó la final, el Alejandro de Humboldt. Ujú. Entonces como yo quedé goleador de ese torneo, a mí me dieron una como tipo beca para que jugara en el instituto Alejandro de Humboldt y en la AFA de Aguachapán, que era la sub-17.
Ahí me llevaron, me fui a estudiar allá. Ajá. Entonces ahí fue que ya comencé a jugar departamental, quedamos campeones y quedé goleador yo, pero por quedar campeones lo llevaron a jugar a Honduras. Ajá. A Honduras. A todo esto, como me decís, te fuiste Pero era fútbol 11, va. Fútbol 11, sí, ahí estamos en fútbol 11. ¿Tu mamá qué hacía cuando dijeron, mire, se va a quedar a estudiar aquí? ¿Te daba permiso de ir y regresar o cómo hacía ella? Porque no tenía muchas ganas Es que como teníamos familia en Aguachapán. ahí donde ellos te quedaste. Sí, mi papá es de allá, de esa zona, entonces tuve esa libertad y de irme a estudiar allá por jugar allí en la departamental y ahí fue que hice un gran torneo allá en Honduras. Quedamos campeones en la zona de Honduras y ahí fue que te fichan de la FESA. No, en FESA fui, pero quedé ahí, pero ya no pude ir por los pasajes porque ya me tocaba ir hasta pero sí quedaste. Sí, pero ya no fui a la última por los prueba. Pasajes? ¿Por qué no? Es que como la prueba la hicieron a Aguachapán, en el Simeón Magaña, va. Ajá. Entonces yo de allí no estoy muy lejos de la barra. Pero la última prueba era aquí en el estadio que se llamaba Flor Blanca. Sí, el Ahora Mágico González. No pude venir a esa prueba porque no tenía para los pasajes. Y tenía 16 años, no conocía. Ajá. No me arriesgué a venir. O sea, tenías dos factores en contra. Uno, que era muy caro venir por los pasajes. Y no conocía. Y no conocías. Sí, no conocía. Por eso no vine a la última prueba. Y de allí, por ese torneo que hice en Honduras, que quedé campeón goleador, tuve la oportunidad que me convocaron a la sub-17, ya selección. Ajá. A la sub-17, pero ahí sí vine yo. Ajá. Vine que mi papá me regaló para los pasajes, me dio como 5 o 7 dólares para venirme desde La Barra hasta San Salvador. Pero como no conocía, llegué a La Ceiba. Y venía solo. No, venía con otro chamaco de Sonsonate. Chero tuyo. Ajá. Y como no conocíamos la ruta, fuimos al taxista y los dijo que los cobraba como 5 dólares. Y yo no andaba para los pasajes ni el otro. Lo tocó caminar desde La Ceiba hasta la Federación, hasta el Escalón. Caminando hacia allá en la Federación, cabal. Pero lo fuimos por la zona rosa y ahí lo fuimos preguntando. Sí, ahí nada de GPS ni nada. No, que fue en el 2007. Ajá. Y me acuerdo que el entreno era a las 9:30. Nosotros llegamos a La Ceiba a las 8:30. Y casi caminamos casi 40 minutos hasta allá. Desde La Ceiba hasta allá arriba el Escalón. Sí, cuando llegamos a la Federación nosotros solo llegamos y los presentamos que los habían mandado de la JAFA y del entrenador. Y ya los dijeron, no, usted ya está afuera por indisciplinado. ¿Y cómo iba a saber yo? O sea, por haber llegado tarde. Sí, ¿y cómo si antes había llegado allí? ¿Y entonces qué hiciste? ¿Que una vez te negaron después de haber tenido toda esa travesía? En Yucas, sin desayunar. Nada. Nada, ¿y cómo iba habían salido a las 6 de la mañana o a antes. Las 5 de la mañana. Desde La Barra. Ajá, y entonces no entran aquí en la Federación, se quedaron fuera. ¿Qué hiciste? Allí estuvimos sentados viendo el entreno porque la curiosidad, entonces de ahí dije yo, le voy a decir al entrenador que por eso, pero no me dejaron hablar, no me hicieron caso ahí. Entonces yo cuando me regresé con mi otro amigo, casi llorando, venía en el bus. Qué terrible. No, es que me puedo imaginar la ilusión de venir desde allá hasta la capital sin conocer. Bueno, tu papá había hecho el esfuerzo, les había dado el dinero. Caminaron porque les tocaba salir muy caro el taxi. Comer porque por los pasajes, porque ya cuando llegué a Sonsonate, la terminal, ya no aguantaba el hambre. Lo único que tenía ya para llegar a la casa, me lo comí con un café y una semita. Por eso me hice adicto al café y la semita, porque me acuerdo de esa vez que sufrí. Pero yo venía decepcionado. Pero de ahí cuando me subí al bus, la gente se ríe porque ya no llevaba para el pasaje, me hice el dormido. Como hacía alguna gente, como antes había cobrador, va. Sí. Entonces como no llevaba, me tuve que hacer el dormido en el bus. De regre. De regre para llegar a la casa, yo me acuerdo que me hacía así el cobrador, va. Pague. Y yo, en el asiento. Y lo que traías ahí era la decepción de que no habías logrado el entreno. No, me quedé sin pasaje. Puchica. Por tomarme un café, una semita que ya no aguantaba el hambre ya. De todo el día que había por ir a tener una opción ahí a la selección. Pero no me convenía. Así es el destino de la vida. Pero eso que me pasó a mí, que me ignoraron, me dio carácter.
porque no me rendí. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces yo, de ahí me dijo mi mamá, eso no te conviene a vos, me dijo, estudiar y trabajar, me dijo. Sí, Así. tu mamá saque el fútbol de su vida, vaya a trabajar. Y a estudiar. Ajá, Eso pero vos me por decía. dentro. Yo decepcionado, pero como siempre tenía talento, siempre me salió un equipo de liga media y de ahí de tercera división, Ajá. porque siempre tenía talento. Y jugué en tercera, y de ahí en tercera mi tío, uno que tenía en Guatemala, me vio que tenía talento y me dijo, te voy a llevar a Guatemala, como no te quisieron aquí, Ajá. para Guatemala te llevo. Y allá sí tuviste, o cómo fue, ¿llegaste a Guatemala o no? Me llevó a Guatemala a jugar mi tío a Liga Mayor. Como mi tío allá tenía un negocio y era directivo de un equipo, él me llevó a jugar allá, a Guatemala. Ajá. Hermano de tu mamá. Sí, el hermano, y como tenía familia allá, me sacaron los papeles champines. Ujú. Entonces tuve la oportunidad de jugar allá. Jugué en ¿Cuánto Guatemala. tiempo estuviste allá? Tuve 2 años. 2 años jugando en Guatemala. O sea, estamos descubriendo que el talento salvadoreño de fútbol playa es medio chapín y estuvo jugando primero para eso no le va a gustar mucho a la afición aquí. No, saberlo. pero como tengo descendencia y mi tío. Sí, no, vos, tu Mis mamá era de allá. Sí, entonces mi tío me dijo, no es que vos tenés que jugar con Guatemala, me decía, Ajá. porque tenés más sangre de nosotros, pero has salido bueno para jugar. Y jugué allá y hice buen torneo. Espérame, tu tío te decía que era bueno para jugar porque era guatemalteco, Sí. no por el lado salvadoreño. Sin embargo, el que más te empujaba a jugar era tu papá, que era el salvadoreño, y tu mamá era la chapina que te decía, no, nada de fútbol. Y así fue, pero hice un buen torneo y me convocaron a una sub-20 allá, de Guatemala. Ajá. Por Te eso. quedaste entonces allá 2 años. Pero no fui. Ah, ya no fuiste. Sí, porque yo no quería, yo como ya me había criado aquí en El Salvador, mi sueño era jugar con El Salvador. O sea, rechazaste la sub-20 de Guatemala. Sí. Ajá. Qué bueno si no tuviéramos al Fran Velázquez No, es aquí. que ya cuando uno se acostumbra al país, a la comida. ¿Y qué era lo que no te gustaba de Guatemala? Porque también hay o algo que no te gustaba. Es que como uno ya se cría aquí, Ajá. tiene otras cosas ya en común, digamos. Ya Ok. uno extraña cuando sale del país. ¿Qué extrañabas más? Bueno, en ese tiempo tenía novia y Por ahí bueno, va es la cosa. juventud y Ajá. eso es bien yuca, en vez cuando uno ya llega a la juventud y anda con novia ya. Y también las fiestas patronales de mi pueblo, la comida, la familia, todo eso se extraña. Entonces me regresé mejor para El Salvador y ahí fue que ya comencé a meterme a fútbol playa. ¿Por qué fue ese cambio de decir, bueno, ya estabas a punto de entrar incluso en Guatemala a la sub-20, te regresaste porque te hacía falta El Salvador, la novia, la comida, las costumbres, pero ¿qué es lo que te hizo irte entonces al fútbol playa y no quedarte en el fútbol 11? Bueno, en fútbol playa, porque llegaron allí a la barra a hacer visoría, el profe Vargas, uno de Santana, Uh-huh. y sacó una selección y los tocó ir a jugar al Tamarindo. Antes se jugaba por zona, Allá. occidente, centro, oriente y el Tamarindo, que va un equipo, Uh-huh. 4 equipos de la zona, y ahí fue que fuimos con la barra y Acajutla, hasta se habían unido, la zona de occidente, y peleamos la final. Y ahí fue que el profe Gallo me vio que llamó 12 jugadores nuevos y los 12 mundialistas que ya habían ido a Marsella. Ahí fue que ya me convocaron a selección y me dio una gran alegría porque siempre quería estar en una selección de El Salvador y me convocaron y los tocaba ir a entrenar a la Costa del Sol, pero no fue fácil ir a entrenar hasta allá. Porque ¿qué hiciste? ¿Cómo todos los días o viajabas o no? Era muy lejos. Los tocaba salir a las 2 de la mañana Ajá. de la barra porque la costa estaba más lejos. Sí. Llegamos a Sonsonate, de Sonsonate agarramos un bus para la terminal de aquí de Occidente, San Salvador. De la terminal de Occidente para el centro San Salvador, y del centro de San Salvador para el Arcos, un desvío que va para la costa. Sí. Casi agarramos de 3 a 4 buses. Pucha, desde las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana. Para llegar a entrenar a la costa a las como 9, 10 de la mañana. Puchiga. Gran sacrificio. Sí, pero con el amor a lo que hacías. Y en ese momento ya venía un torneo allá un mundial en Brasil.
No, era ¿O en qué venía el momento? premundial Premundial. en Puerto Vallarta, México. Primero ese. Ah, y fuiste a México. Sí, en el 2009, pero fui de los convocados, de los nuevos, para ir a ese premundial que pasamos entrenando 3 meses. Y todos los entrenos, lo mismo que me acabas de decir, desde tomar el bus. Desde la costa, de ahí el centro, de ahí la terminal, de ahí Sonsonate y de ahí la barra. Puchiga. Un gran viaje. Sí. Y en veces no, para ese tiempo era bien difícil. ¿Y qué decía tu mamá cuando ya estaba faltando porque estaba ya entrenando más en serio? Ya había sacado el bachillerato ya. Ah, Ya era mayor de edad, ya podías me dio decidir. libertad y ya me dijo ella que decidiera qué quería. Ajá. Solo que mis gastos ya eran propios. No, ya no me ayudaban No te ellos. iban a dar. Ajá. Ya era decisión mía, entonces cuando en veces me quedaba así con pasaje, le decía, présteme. Y me decía que del cuero no te vas a hartar, así me decía. Del cuero no te vas a hartar. Sí, de la pelota. Entonces, ahí ves cómo te rebuscas para ir a entrenar, porque en vez no lo daban para los pasajes. Pero como el amor a la selección y por estar allí, en veces lo que me tocaba es ir con mi hermano a agarrar jaibas, porque ellos hacíamos agarrar jaibas. Ujú. Y de ahí venderlas y sacar para el pasaje. Para poder ir a entrenar. Para ir a entrenar a la selección de playa, que fue bien difícil ese sacrificio que hacíamos. Y de ese premundial en México, ahí fue cuando ya vino el de Brasil, ¿o todavía no? No, de ese premundial fue que clasificamos al mundial de Dubái. Ah, del Dubái vino primero. Sí, Ajá. al de Dubái. Que fue el primero y fuimos campeones de la CONCACAF. Hicimos historia en ese tiempo, en el 2009. Ujú. Y fuimos a ganar a México, que la afición estaba en contra, es bien difícil. La presión que los metía ahí la gente. Salíamos, digamos, en el bus y la gente los tiraba huevos, cosas. Pucha. Cuando salíamos del partido o cuando cantamos el himno, no se oía porque la gente comenzaba a chiflar. Ahí Sí, en México. los mexicanos nunca han sido como muy, que nos han querido tanto, ¿verdad? Cuando el salvadoreño logra algo en fútbol. Los gritaban ahí guerrilleros y maras, así los tenían. Guerrilleros y maras. Sí, Sí, porque en ese entonces teníamos esos dos estigmas, sí, ¿verdad? eso. Y le pusieron al revés la bandera una vez. La bandera de El Salvador. Sí. ¿Y qué hicieron usted? ¿Qué hiciste vos? Que no se puede hacer nada allí con la afición. Mejor no meterse. Sí. Esperar a jugar. Eso sí, que eso los enojaba y los dio capricho para salir campeón allí. ¿Tú sentís que esos insultos o esos abucheos y haber agarrado e irrespetado nuestra bandera, eso les dio más? Sí, los dio Es coraje. el carácter de tu mamá. Ahí El está lo que carácter. tu mamá te dejó, ¿verdad? Y con eso ya salieron a ganarle los mexicanos. Sí, Bien. ese fue el campeonato que ganamos allí, que ha sido uno de los más difíciles porque México venía de ser subcampeón del mundo Ajá. y se quedó fuera del mundial. Ajá. Había jugado la final con Brasil en Río de Janeiro y nosotros éramos una selección nueva y yo había llegado primera vez que iba a un premundial y primera vez que viajaba en un avión. Que para mí, yo andaba bien, nervioso y asustado, más la afición, cómo los trataba allí. Ujú. Pero de allí coraje me dio cuando ya vi que la gente... Y ahí fue donde te confundieron con que venía de Salvador Bahía, pensaban. Una anécdota que leí por ahí. Ese fue ya es que fue ya en el otro premundial que ya tenía experiencia yo, Ajá, que fue en el 2010, otra vez en México. ajá. En México fue. Y ya la gente ya los tenía respeto cuando llegamos. Después de haber ganado ya no el hubo do- tanto irrespeto. No, ya la gente ya se Ujú. tomaba fotos, saludaba allá en México porque sabíamos que éramos los campeones de CONCACAF. Ujú. Ya habíamos ido al segundo mundial y era en el 2010 para ir al mundial de Ravenna, ¿De dónde? de Italia. De Fue Ravenna, en Puerto Italia. Vallarta. Ah, sí. Allí yo en ese mundial quedé campeón goleador y MVP del torneo. Entonces allí fue que ya tuve ofertas de ir a jugar al extranjero. Ujú. Pero yo, como en fútbol playa solo jugábamos 3 meses, íbamos al mundial, al premundial y al mundial y se acababa todo. No había liga, no había nada. Ajá. Entonces me metí a jugar fútbol 11 otra vez, a jugar en Liga Mayor en el 11 municipal de Aguachapán, porque como yo soy de ahí, Ujú. me dieron chance de jugar ahí en ese equipo, en fútbol 11 otra vez,
Y cuando viniera el mundial, me iba a meter a jugar. Para jugar otra vez. Ahora, pero esa anécdota de que creyeron que venías de Salvador de Bahía, ¿dónde fue? ¿Dónde te confundieron? Ahí fue en Brasil. En Brasil ya. Es que allí fue un mundial de clubes, el primer mundial de clubes. Ajá. De la FIFA de fútbol playa, que estaba el Barcelona, Boca Juniors, Flamengo, Lokomotiv de Rusia, el Milan, el Vasco da Gama, y el equipo que nosotros representamos fue el Seattle Sounders de CONCACAF, porque era por zona. Por la zona. Por la zona. Y por eso es que te confundieron como brasileño. Y cuando llegué yo a jugar allá, a Brasil, al Mundial de Clubes, San Pedro goles de punta. Ajá. A Lokomotiv de Rusia. Y entonces los periodistas de Brasil me preguntaban que si era familia de Romario. Ah, con Romario por el físico y porque jugaba así. Sí. Entonces yo, como no me entendía español, les decía que venía de El Salvador. Y los periodistas van a decir que era de Salvador de Bahía, de Brasil. Cuando llegó Romario, porque Romario de ahí salió de fútbol playa, era presidente del Vasco da Gama de fútbol playa y llegó a ese torneo allí. Fue en Sao Paulo, Brasil. Y ese partido los tocó jugar con el Santos de Brasil. Y le ganamos, lo eliminamos, el Seattle Sounders. Y ahí fue que los periodistas, ellos empezaron a ver 2 goles. Y otra vez me llegaron. Hijo de Romario, dijeron. No, hombre, pensaban que era sobrino. ¿A sobrino? Y ahí llegó Romario y me tomaron una foto con él y les dijo que no me conocía. Pero tenés la foto. Sí, la foto la subieron en una página de Brasil, pero él les dijo que no me conocía. O sea, ahí fue que yo les expliqué que yo venía de Centroamérica. De El Salvador, les dijiste. De El Salvador. Sí. Pero ellos no, como que no podían en un momento aceptar o creer que había algo del Salvador, Centroamérica, que era buen futbolista, y los estaba pigiando además. Sí, con el Santo, que es un equipo histórico. El Santo es un y el estadio equipo lleno solo de afición de ellos ahí en Sao Paulo, y ahí que conocí a Romario, otros jugadores de historia que jugaron en Brasil, que salieron de fútbol playa, porque en Brasil fútbol playa es popular, de ahí casi sale la mayoría de jugadores, porque Río de Janeiro, Santos son playa, y sí. Salvador de Bahía son playa. Entonces el jugador brasileño sale de ahí, de la playa. Entonces el Mundial de Clubes fue un éxito. Allí fue... Ahora, tú tenés un estilo muy aéreo de jugar y las chilenas son como tus preferidas. Leía por ahí que además en las escuelas de fútbol tú has dado clase, ¿verdad? Sí. A los niños es lo que les llama muchísimo la atención. Bueno, yo más que todo he sido más técnico y más en definición. En chilena no mucho, pero he sido más definidor. He practicado más la definición y también el gol de 3 dedos o de rosca, como le dije. De 3 dedos se llama. Con chanfle. Que hasta por esa práctica hice un gol olímpico. ¿Sí? Ahora contame un poco, sobrino de Romario, así. ¿Cómo es, Frank, ya cuando tú vas logrando esa fama aquí en nuestro país, que la gente empieza ya a reconocerte? Empieza a decir, este es nuestro jugador. O sea, esa fama no se crea de un día para otro, pero es producto de tu calidad en lo que has hecho. ¿Cómo se puede lidiar o cómo lográs manejar esa fama? Bueno, yo más antes, cuando era bicho, era popular, pero en la Canton, en los cantones. Allá. Como era goleador, ya tenía mi poquita. La gente me conocía, me llevaban a jugar a Guatemala y siempre me conocían así. Pero ya en fútbol playa fue la historia ya en el Mundial de Ravenna. Ahí fue que hicimos historia nosotros, que fue mi primer también Facebook. Ahí fue que hice Facebook yo. Y me acuerdo yo que cuando le ganamos a Argentina, yo me acuerdo que en Facebook lo tenía como a 7 agregados. 7 de tus amigos de Facebook. De mis amigos. Y cuando le ganamos a Argentina, porque Argentina en fútbol playa era histórico en ese tiempo, cuando también le ganamos. Y pasamos a cuartos de final. En Facebook yo me caía en solicitudes ya, pero como no era muy popular, ya la gente ya los comenzó a conocer, que era la fútbol playa. Y ya me comentaban cuando subí una foto. Que habíamos hecho historia, que le habíamos ganado a Argentina,
Pero nosotros antes de jugar ese torneo del Mundial de Ravenna, tuvimos un encuentro con los argentinos en un ascensor. Porque yo siempre fui fanático de Brasil y Alemania, del fútbol, el fútbol 11. Pero mis amigos eran fanáticos de Argentina en fútbol. Entonces, como tenían pena de decirles a ellos, querían que se cambiaran camisa. Entonces los argentinos me dijeron a mí y a mi amigo, que era Roberto Membreño, un histórico, que no cambiaban con nosotros, con los salvadoreños, porque no los conocían y la camisa de nosotros no les gustaba. Y no sabían ellos que íbamos a jugar ese partido. Entonces a nosotros los enojó eso. ¿Y se agarraron en el ascensor entonces? En el ascensor, porque los argentinos también son pleitistas. Sí. Y entonces le dije yo a Roberto, en el partido los vamos a encontrar, ahí le vamos a meter pata, porque también los quisieron ahuevar por una camisa. Y cabal, llegamos al partido decisivo. Argentina-El Salvador, el que ganaba iba a cuartos de final. Y ellos en el microbús, en el bus, con bocina, bailando, porque así son ellos. Haciendo una gran bulla. Y ustedes oyéndolos nada más. Y nosotros no. Ya cuando íbamos a entrar a la cancha todos, a meter patas. Ustedes acumulando aquella a rabia. meter patas, que sientan como... Y lo hicieron. Y cabal, ya a la hora de jugar, yo me acuerdo que fui a chocar con uno de ellos, chimpinilla con chimpinilla, y le reventé la chimpinilla. Y el chamaco va de llorar al árbitro porque decía que era falta. Pero como nosotros venimos de una escuela de cantones que así juega uno perrecio, y más la alimentación, uno es más duro de los huesos. Entonces ese chamaco ya no jugó ya. Lloró y lo sacaron. Sí, y ellos decían que nosotros éramos muy bruscos para jugar, a los árbitros les reclamamos. Y fue un partido que le ganamos 4-3 a Argentina y los eliminamos. Los eliminamos, pero nosotros siempre, nunca fuimos de los equipos que siempre los burlamos, no que los fuimos a saludar y ellos los dijeron que por el esfuerzo, el carácter y la humildad, los dijo el entrenador, habíamos pasado, que ellos el ego los había afectado en ese partido. Sí, eso y aparte que no resistían el buen... es que nosotros teníamos una condición física más grande. Más la fuerza que uno trae de la playa, que íbamos a sacar ventaja en ese partido. Y ahí fue que hicimos historia. Y de ahí ya vino el partido el de Italia, el famoso partido de Italia que me acuerdo yo que llegamos al hotel y los comunicaron que teníamos que firmar para el vuelo porque supuestamente nosotros como que estábamos eliminados contra Italia y los habían comprado el vuelo ya. De regreso. De regreso y también fuimos a firmar ya para salir del hotel. Todo esos trámites ya los habíamos hecho. Daban por ganadora sin jugar a Italia. Ajá. ¿Y entonces? Y entonces nosotros no teníamos la presión porque ellos eran los locales. Y Italia en fútbol playa ya había peleado 2 finales. Y tenía la mejor liga del mundo en fútbol playa. Tenían todo para ganar el mundial allí. Tenían los mejores jugadores porque tenían a Palmachi, que era era uno de los goleadores históricos. O sea, ustedes entraron ya diciendo aquí, ¿cuál era la actitud en ese momento? Nosotros... Que se haga lo que Dios quiera. Y ya habíamos hecho historia con ganarle a Argentina. O sea, ya te dabas o ya se daban por satisfecho haber llegado habiendo dejado fuera a Argentina. Sí, porque ya llegar a cuartos de final era histórico. Sí. Y nosotros ya estábamos contentos, entonces nosotros no llevábamos presión. Era un partido era una alegría jugar con Italia, pues, y hacer historia para que los conociera el mundo. Y cabal, ya los italianos, ya la prensa decía, ¿y dónde queda El Salvador? ¿A dónde es? Y también siempre decían, si solo existe un Salvador, que es en Brasil, decían. Eso era un poco despectivo también. Sí, de los italianos. Y gente que decían que estábamos a la par de México, porque en México sí lo conocen. ¿Y entonces qué pasó cuando? ¿Qué pasó? O sea, se tragaron las palabras. Y fue el partido que Dios me dio, no sé qué, pero yo ese partido entré motivado. Fue el partido que como que Dios me tocó las piernas o no sé.
hasta había soñado ya que íbamos a hacer historia, pero no era con Italia, no, que era con Portugal, que había soñado que le habíamos ganado. Ajá. Y entré a la cancha con una gran motivación y sin presión, sin nervios. Y fue el partido que le ganamos a Italia y metí el gol en tiempo extra, que imagínate cómo son las cosas de la vida, que los convenía, porque yo le pego la pelota y el portero se tira y la arena la mete. Fue la arena la que lo Sí, metió. la arena se la... No fue la fuerza del Del de la tiro, pelota sí, el que tú tiro le iba diste. colocado, pero el portero le iba a llegar. Y cuando él se tiró, como son bordos, Sí. el bordo se la levantó. Y vos ahí ya viste la gloria. Y la Ah, gente callada. Ahora han sabido dónde queda El Salvador los italianos. Y todo, no, ahí fue que, como que toda la gente buscó, dicen, en Google. ¿Dónde está El Salvador? Sí, que me acuerdo yo que en Google hasta la bandera de El Salvador salió a ver. Porque la gente de Italia y Europa, preguntaba dónde era El Salvador. Ujú. Y fue bien increíble cómo la gente de allí decía que éramos un país pequeño y había eliminado una potencia. Que a mí en ese partido nunca había dado una entrevista así. Y me llegaron de todos los canales, hasta canales árabes, a entrevistarme al hotel. ¿Qué sentías en ese momento? No, yo asustado, si yo no hallaba qué ¿Qué? decirle. Mate que llegaba ahí ESPN, Vince Sport, Fox Sport, todos esos canales a buscarme al hotel. Que quién era el que había eliminado a Brasil. Ujú. Que allá en Italia me apodaron como el gladiador. El gladiador. Ahora, de haber llegado a esa fama, haber logrado poner El Salvador bien en alto, estar en la selección de fútbol playa, podríamos decir que tu condición en todo sentido cambió, también en lo económico. Sí, cambió. Yo, como te digo, ya en redes sociales, que era mi Facebook, se me topó Ujú, en ese partido de Italia. ujú. Ya ni hallaba a quién Y contestar. mantenés esa fama en las redes, porque te hemos visto haciendo Sí, me live. ayudó eso. Ajá. Porque hoy, gracias a Dios, me dedico más a redes sociales y la gente también me apoya porque subo contenido de mi cultura, lo que yo vivo ya en mi playa, pero cuando yo vine de ese mundial, que se llenó el aeropuerto, nunca había visto algo así. Ahora, fuiste el orgullo entonces de tu mamá. ¿Cómo tomó ella ese triunfo, ese logro y ver a su hijo en lo alto? No, si mi mamá, me acuerdo yo que la llevaron al aeropuerto, pero estaba lleno de gente. Ajá. Yo me acuerdo que la gente la tiraba hacia el bus para que la vieran. Y me tocó hablarle a mi hermano que qué hacía mi mamá allí, porque estaba lleno el aeropuerto, no se podía ni Mover. salir de la gente de ¿Y alegría. qué te dijo ella cuando te vio? No, yo la fui a buscar, que íbamos a ir al estadio Cuscatlán, pero yo les hablé y A me celebrar. salí A celebrar. a Ajá. celebrar, va, porque Ah, sí. la gente era una locura. Y me tocó meterle la bus a mi mamá porque la gente ya la había conocido ya. Ujú. Porque la gente era una locura. ¿Pero qué te dijo ella cuando te vio en ese No, momento de gloria? mi mamá llorando de alegría que habíamos llegado con bien. Creo que para ella fue algo increíble esa noticia y fue ya que a ella le gustó ya más Ahí ya te aceptó con el fútbol. Pero del ya te había creado esa disciplina, pues, Sí. esa fuerza. ya era ¿Qué ese pasó con tu carácter. mamá? No, mi mamá de allí ya me apoyaba y Ajá. miraba los partidos, ya salía en entrevistas. Pero mi mamá siempre tuvo ese carácter que me decía, Ujú. bueno, vos sos popular, pero a ver, yo tenga vida o estés aquí en mi casa, me tenés que respetar. O siempre te voy a dar con el chilillo si no respetas. El chilío siempre, por Sí. más que sea un famoso, ¿verdad? Es que los padres eran una educación que, vaya, llegaban mis tíos o mis tías y ellos estaban con la taza de café, va, y su pan. Estaban platicando y uno pasaba y no los saludaba. Aunque No, yo fuera popular en ese tiempo, salúdeme, carajo. tenía que saludarlos Sí, a ellos. sí, Y sí. me acuerdo que era así. Así. Buenos días, tío. Buenas tardes, tío. Ajá. Si no hacía eso y mis tíos estaban, mi mamá me pegaba con el chilillo.
a que ya estuviera grande. ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Bueno, cuando falleció ella, ¿Cuándo falleció tu mami? en el 2019. Que lo siento. Es bien difícil porque a mi mamá le cayó una enfermedad de cáncer Sí. de pulmón. Entonces, allí fue que ya me salí 3 años de la selección. Porque estaba en la selección, pero ya no pude jugar porque me tenía que rebuscar, digamos, para los medicamentos de ella. Y en la selección no los apoyaban en ese tiempo. Solo era por jugar, digamos, por honor al. Entonces me tocó buscar trabajo, pero como tenía imagen, hubieron empresas que me apoyaron con un trabajo y ahí fue que por esa enfermedad y el cáncer, teníamos que comprarle medicamentos, un oxígeno que vende para que ella sobreviviera, pero fue bien difícil en esa etapa, fueron como 3 años. 3 años tuvo cáncer tu mamá, Sí. hasta que ya no pudo ya. no ganó esa batalla. No. Habiendo tenido un carácter siempre luchador. Sí. Ajá. Estaba joven, tu mamá. No era una persona de 69 29 años. años. Bueno, que lo siento, pero te dejó eso, ¿verdad? Que hasta el final te dijo. O sea, podrá ser famoso, pero mantenga siempre su humildad. La educación era y Ujú. la disciplina que. Y actualmente entonces tú vivís con tu papá o cada uno por su lado. ¿Cómo es? ¿Qué pasa en ese terreno con ese gran solar al día de hoy? Bueno, mi papá los dio gracias a Dios, mi abuela y mi abuelo tuvieron terrenos allí donde yo vivo y le dio a mi papá un pedazo, ese pedazo que tenemos. Y mi papá los dio a todos nuestros hermanos, cada quien. Y hoy, gracias a Dios, tengo mi casa, mis hermanos también, somos una colonia allí, en el terreno. Con tanta familia, con tanto, 10 de familia, son toda la colonia de ustedes. La colonia de los leones, los dicen. De los leones. Sí, los leones, por mi abuelo, mi papá, Ajá. que son apellido León. Ajá. Oíme, ¿y de novias? ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, tuve una relación cuando que estuve así acompañado en el 2015. Una relación ya más seria, digamos. Sí, como 2 años. 2 años viviendo con la... ¿Y qué pasó? Aquí en San Salvador viví. Ah, te trajeron para acá. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, una relación, estaba joven todavía, pero son cosas de la vida que uno experimenta. Sí, ¿y cómo fue ese experimento? Cosas que cuando uno se enamora, imagínate, vivía en la playa y me tuve que venir. Eso ya no es solo enamoramiento, eso se llama de otra forma. Yo creo que me habían dado agua de calzón. Sí, eso ya cae en otra catalogación, ¿verdad? Sí. Ah, perro, así decimos. ¿Verdad? ¿Y que entonces qué pasó? ¿Terminaste con ella después de 2 años porque no sentiste que te estaba...? No, es que como allí fue decisión de cada quien de la vida, porque a ella le salió una oportunidad de trabajo para irse a Estados Unidos y yo no tenía para viajar allá. Y también una relación así a larga distancia, no. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Amores de lejos. Pero es que uno tiene que ser consciente también. Sí. Y mejor las cosas habladas y así quedaron, pero tuve esa bonita experiencia. Quedaron bien, terminaron bien. Sí, y sí. ella sigue allá en Estados Unidos. Y la familia todavía me habla a mí. La familia de ella. Sí. Oíme, pero cuando has andado fuera, porque has estado, por ejemplo, en Rusia. Sí, en Rusia. ¿Te han gustado mujeres de allá también? Es que en todos los países. ¿Te han gustado? Todos. Ajá. Las primeras viajes que yo hice, me acuerdo que en Europa las mujeres, como uno no está acostumbrado a eso, allá las mujeres, como son playas, salen y no se ponen bikini. ¿Cómo? Y enseñan, digamos, los senos. Ajá. Entonces la primera vez que yo vi eso, me admiré y también cosas de hombre, Ajá. que me quedé así, vigiándola, como decimos aquí, porque nunca había visto una mujer así, bonita y en bikini y pelada en la playa. Sí, que es permitido en Sí, Europa. es permitido en Europa. Llegaste a una playa y había por acá, y vos ahí, quieto. Sí. ¿Y que te enamoraste de alguna de esas? No, es que chelitas? allí como nunca había visto eso, porque aquí sí se ve, pero
En las playas, pero en bikini. Pero ya no te lo así. tienen todo, allá sin la parte de arriba. Sí, cuando fuimos a Italia, en Ajá. la playa, pasó eso y como nosotros, el salvadoreño es curioso, Sí, lo tocaba estar vigiando ahí. sí. Pero solo vigiando, ¿te acercaste a alguna? No, es que no se puede porque uno no sabe los idiomas pues, de ellos. Ajá. Pero de ahí como viajaba seguido, ya uno ya se acostumbra. Ya te acostumbraste. Sí, ya. Pero nunca un amor ahí o con alguna europea. No, de Europa no, pero No. con otros con gringas sí, Sí, has tenido. mexicana y de Guatemala. Una vez que fui a Italia a jugar, porque jugué allá en Italia, en la Copa de Italia también salí con alguien, pero sí he salido con extranjeras y bueno, es chivo, pero también conocer cultura. Y Ujú, uno se va acostumbrando porque de allí, ya cuando uno viaja, mira eso y ya lo mira normal. ujú. Cuando ya mira eso, porque como el fútbol playa es turista, entonces vas a Atrae mucho. lugares Va. que llegan mujeres y todo. Y has sentido que llegás y eso es una gran atracción. O sea, el mejor futbolista o de los mejores digamos, del mundo en fútbol playa, ¿eso te ha logrado abrir las puertas con las chicas o no? Sí, porque como llegan a jugar uno a los torneos Ajá. también de playa ¿Y actualmente? y me conocen ya. ¿Actualmente tenés pareja? No, ahorita no. No, nada. No, ahorita no. Ni enamorado, ni nada, ni alguna que te guste, no. Es que siempre les gustan las mujeres. Sí, no, pero alguna en especial, digo yo, alguna que esté ahí vigiándola. ¿Ah? Siempre les gustan. Los Sí. salvadoreños somos así, los rebuscamos donde vamos. Siempre dejamos huella. Siempre hay huella. ¿Y has dejado huella? ¿Hijos tenés? No. No, ¿Hijos no has tenido? no. Pero siempre los salvadoreños somos, como decimos, en todos lados andamos. Cuando estabas jovencito, me imagino empezaron las fiestas, ¿verdad? Sí. Vaya, ¿qué pasaba en esas idas a las fiestas dentro del...? Porque, bueno, no eran, o eran en el cantón, no, tenías que ir ¿qué era lo más cercano que te quedaba para No, pues fiestas? sí, yo iba a fiesta hasta Chalatenango, me invitaban. ¿Así? Hasta Chalatenango, a Sensuntepeque, y lo Vasco. Era fiestero, pues. A las que nunca fui fue las de San Miguel. No Nunca ibas, he ido nada. al no. carnaval. Todavía no has ido a un No. carnaval. Ajá. Lo más lejos que he llegado es San Vicente. Y la fiesta está acompañada siempre del trago. También le has hecho Fíjate que no me gustó. ¿No te gustó? Pero probaste. Sí, probé cuando iba al instituto, Ajá. cuando iba a bachillerato, Ujú. que era la camada que siempre te decían los cheros, va. Si te gusta Javichi y no tenés valor, te echaste un trago, man. Y Ya lo vas a hiciste, ver. lo hiciste. Y lo hice, Ajá. pero no me cayó bien. Me ¿Por qué? tocó ¿Qué irme tomaste? de la fiesta porque me jodió el ¿Y estómago. qué habías tomado? ¿Ah? ¿Qué habías tomado? No voy a decir el nombre, pero en los institutos siempre toman agua ardiente con soda. Ajá. Pero no me cayó bien y perdí esa cita porque ya ni entré al baile porque me jodió el estómago. O sea, antes de entrar ya estabas noqueado. Es que no me noqueó, no que Te hizo mal, me te hizo hizo daño. mal, sí. Ajá. Y por eso no me gustó. Y al día siguiente, gran goma. No, no hubo. enfermo del estómago. Ah, enfermo, quedaste. Es que solo un trago me di, Y ya con eso te bastó y, que no me gustó. y no has tomado más. O sea, que no sos alguien que recurre a una fiesta, un traguito. Ni entré a la fiesta, más que perdí a la bicha que andaba yo, la perdí en ese baile, otro me la quitó. Como no llegué, Por andar en esas. Sí. por andar O sea, probando contrario eso. a lo que te decían los cheros, hay que tomar para... y Para vos agarrar perdiste valor. Es que ese siempre es el dicho de ese, Ujú, cuando estás joven. ujú. Para que agarres valor, te dice. Y ahí nacen los bolos. De ese tanto trago. valor se quedan bolos. Sí, de O ese sea, que valor. vos no has tenido vicios. No tuve. Nada. No me gustó. Y me llevaron hasta lugares así donde hay cariñosas y tampoco. ¿no? Cariñosas también. Ajá. Me llevaron porque esa es la enseñanza de un hombre. Sí. Cuando ya cumplís 18 años. Ese Ajá. es el regalo que te quiere dar un Ajá. primo, un hermano. Pero no me gustó ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque no, como que no me atraía o no me convenía, pues. Ujú, No que a lo que sí me gustaba ir a los bailes. ujú. O siempre me gustó ser DJ, la música. La música. Ajá. Eso me gustaba. Ir Ajá. a las fiestas patronales. Ahí sí anduve vagando.
Sí. Hasta perdí una vez la cartera. Perdiste tu Era cartera. un baile. Y de ahí en Facebook la andaban publicando. El doy mío. Salió, pero el pisto no lo recuperaste, ¿no? No, el pisto no. Nada, ni la cartera. Los documentos sí, pero el pisto no, pero anduve en varias fiestas. Anduve Ajá. vagando casi en O todo sea, el lo país. tuyo era fiesta, fiestero, bailar, las chicas, pero no alcohol. No alcohol, pero sí ir a bailar con las bichas, pa. Ajá. Y las cosas de DJ. ¿Y me tu gustó. mamá, siendo tan estricta, te permitía eso de andar Lo de que fiesta en pasa es fiesta? que ahí ya era mayor de edad. Ah, o sea, no te No, decía. cuando una vez me escapé para una fiesta y todavía vivía con ella. Ujú. Ese fue mi primer baile de fiestas patronales del pueblo donde yo soy, Jujutla. Jujutla, ajá. Y me escapé a ver porque habían hecho otra casa y esa casa dormía yo y mis otros hermanos. Ajá. Pero mi hermano ya se había acompañado y él iba para la fiesta y yo no hallaba cómo irme. Y mi mamá se dormía a las 8 porque iba a vender. Ajá. Entonces un chero mío me dijo, vaya, a echar las cosas en una bolsa y como había un muro va, en el otro terreno y me las tiras, yo me las voy a llevar para la casa y ya te vas a cambiar. Y cabal, así hice. Zafadito, pues, de tu mamá. Entonces me tiré, como hay un tapial por la casa para el Sí. otro, ahí me tiré. Y me fui a cambiar donde mi amigo y me fui para el baile. Porque el alcalde daba un bus para ir al baile. Ah, o sea, de ahí, o sea, te escapaste, tiras las cosas por el muro, agarran el bus del alcalde de Jujutla. Para ir a las fiestas de Jujutla. Y entonces ya le hiciste. Pero mi mamá no sabía que iba para el baile porque como Ajá. estaba en la otra casa que habían hecho. Ajá. Y el bus se venía a las 2 de la mañana. Pero como yo andaba con una bicha ahí alegre, se me Ujú. fue la onda y se viene el bus. Se te fue el bus que te llevaba de regreso. Sí, para la ¿Y barra. entonces cómo hiciste? Eran las 3 de la mañana y el primer bus de Jujutla salía a las 5 A esperar. a esperar. Pero con la bicha, con la novia. con una Bueno, bicha que una había novia. conseguido ahí, el Ajá. otro chero. Ajá. Y me vine, va. Y cabal llegamos como a las 6:30 al desvío de la barra. Y solo encontramos a mi mamá que iba a vender. En el mero. En el desvío. mero desvío. ¿Y qué donde, pasó? Donde pasan Frank, los picas. ¿Qué te hizo? Chilío. No, desde que me vio. Un solo me hizo llamado. Sí. ¿Y vos de dónde venís? La mirada, ¿verdad? Con la mirada. ¿Y qué le dijiste? Andaba en la fiesta con mi hermano. No, bueno, aquel está acompañado y vos todavía vivís en la casa. Aquel Ajá. puede hacer lo que él quiera con la mujer. Vos no. Vos no, me dijo. Así que ahorita los vamos a vender desvelado. No te dejó ir a la casa a No. dormir. O sea, de fiesta, 3 de la mañana, ella te encuentra A las trabajar. 6 de la mañana. A las 6, a trabajar. Para el mercado. Allá me tocó ir un gran sueño, bien yuca, desvelado. Toda esa semana me tocó ir a vender con ella, de castigo. Ese fue el castigo. Sí. Mira, Frank, pero vaya, esa disciplina que te da, porque te hemos visto también bastante riguroso con los TikToks, con los lives, ¿verdad? Contame un poco de eso, esas batallas y eso que haces, porque pasas bastante tiempo. Sí, hago, pero casi no soy así bien constante, pero sí trato de hacer en veces un día, pero en veces casi. Y cae dinero ahí. Sí, la gente apoya y me compra también productos. ¿Qué productos tenés? Bueno, esta camiseta y la saqué yo. Esa camiseta es tuya, la vendés. Sí, esta es la que vendo ahí en TikTok para la gente y la gente siempre. Te las está comprando. Sí. Están bien chivas, ¿verdad? Sí, esa. Aquí podemos hacer publicidad si querés. ¿Cuánto vale cada camiseta? Esas las vendo a 25 yo. Y las mandás a dejar. No como aquí en San Salvador. Ah, aquí. Es más fácil ahí en Metrocentro. Ah, o sea, tú se las vendes a tiendas. Sí. O cuando hay eventos, las marcas Ajá. las compran y de ahí se las regalan a los fieles compradores de ellos. Ajá. A No los es que alguien clientes. que te pueda pedir un pedido, yo quiero una o quiero 5 y que se las mandes. No, eso no lo tenés. Esa De modalidad. 5 sí, porque es más fácil. De 5 para arriba. Sí. Ah, ok. Están bien chivas. Pero las tiendas más que todo me compran así cuando hacen eventos. Ajá. Las tiendas. Súper está la Y le regalan a los aficionados. O sea, entre las ventas de productos como la camiseta y entre los lives en TikTok y en las redes tú vas haciendo tus fondos. Sí, y también hay gente que llega ya a mi playa a comerse los mariscos porque mi hermana tienen
Tiene un venta negocio de mariscos. de marisco a O sea, la orilla de la playa y llegan ellos también. ajá. Me ayudan con eso del negocio de mi hermano. Con una familia tan grande que tu mamá dejó bien formada, digamos que entre todos se echan la mano y se logran mantener en los diferentes negocios. Sí. Ok. Y entonces ha emprendido también mi hermana con eso, pero yo también hago videos de lo que hacía, agarrar jaibas. Ajá, Hago también contenido de eso. también. Y también la sopa de ese es un gran alimento. De las jaibas, sí, claro. Por eso Delicioso. casi uno en la zona no se enferma, digamos, en cuestiones de gripe o Ujú. enfermedades así, porque la alimentación es más natural. O sea que la gente que llegue allá a Jujutla y se vaya donde ustedes puede preguntar por los leones. Por los y ahí leones van a de tener Navarra. buena comida, productos y te van a poder conocer Sí. en persona Y gente que también quiere ir a agarrar jaiba, pa, también. o punche. ¿Tú les podrías dar una instrucción de cómo se hace? Sí, hombre, sí. Eso podría ser como una Un especie tour. de tour. Sí. Guía Pero sí turístico. he llevado gente. ¿Has llevado? Sí, Y ah. han pescado. Y Ah. ahora que viene tanto hermano de allá afuera, ¿verdad? Bueno, en vez he llevado a la gente que me apoya en TikTok Ajá. y quiere vivir eso. Y esa experiencia de agarrar jaibas con Fran Velázquez Sí. en su lugar de origen. O los punches. Ajá, o los punches. Ajá. Eso es interesante, mira Sí. que sepa. Fran, hemos tenido aquí un buen rato, una buena plática. Yo debo decirte, siempre uno descubre a una persona, la persona que está detrás de ese gran salvadoreño, y en tu caso, pues, nos ha ido contando de los logros del fútbol, de tu vida. Yo quiero agradecerte eso. Todo suena como que nos estamos despidiendo, pero falta todavía algo. Fíjate que aquí tenemos algo que se llama el tiro al plato. Sí. ¿Lo has oído? No, ¿De qué se trata? Te voy a explicar. En el tiro al plato, yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas, son pocas. Son como 35, no, son como 7. Y así como que si estuvieras en el fútbol, yo te hago la pregunta y de inmediato, sin pensarlo, contestás. ¿Verdad? No es un tiempo para elaborar la pregunta tan rápido, tan lento, sino que es rapidísimo. ¿Verdad? Para eso lo que hacemos es, yo te voy a poner aquí este aparatito que lo que va a hacer es nos va a marcar un poco el ritmo para no estar ahí pensando. Esto digamos que es una ayuda de que el tema sea hecho o respondido rápido. ¿Estamos listos? Démosle. Vamos a hacer el tiro al plato con Fran Velázquez. Estamos pues. ¿Con qué te quedas, Frank? ¿Con una buena enfiestada con vodka y una rusa en Moscú? ¿Una caipiriña con una brasileña en Río de Janeiro? ¿O una caña rica con una salvadoreña en la barra de Santiago? Con una salvadoreña. Siempre, salvadoreña. Por más que sea una rusa, sí. Con vodka. Aunque los vergué en la salvadoreña. Va, sigamos. ¿Qué le puede envidiar un joven de San Salvador a un joven de la barra de Santiago? Las mariscadas. ¿Cada cuánto haces limpieza en tu cuarto? A la semana. ¿Cómo la metes mejor? ¿Parada o chilena? Parada. ¿Batallas en TikTok o ser guardabosques allá en El Imposible? Las dos cosas. ¿Qué le dirías a la Adriana Asbun si minutos antes de entrar a una final de un campeonato mundial te ruega grabar con ella un TikTok con un baile caliente? No sé porque todavía no la conozco. No, pero digamos que te parece ahí. No sé. Algo que le diga, pongamos, estás a punto de entrar a jugar a una media hora, digamos, estás concentrado y aparece ahí en el camerino y te dice, hagamos un TikTok. No puedo porque no los dejan. No te dejan. No Okay. puedo. Veo ahí la disciplina Sí, que te dejó tu mamá. no se puede. No se puede. Cuando salgo, sí. Le diría a la Pero salida. de cuando vengo de un mundial, de un torneo, sí puedo. Sí, podría. Pero en selección no se puede. Pero antes nada. No, Esa es puede. la respuesta que daría. Perfecto. Y por último, Frank, ¿de qué otro ícono, personaje famoso salvadoreño te gustaría a vos saber su lado B? El mágico. Okay. Perfecto. El gran mágico. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí compartiendo un rato, conocer algo más de tu vida. Te deseo lo mejor siempre
le has dado grandes alegrías a los corazones salvadoreños. Así que ante eso, pues yo te agradezco también. No, creo que agradecerle también al pueblo salvadoreño porque me encuentro gente en las calles, en las terminales, en los mercados y es bien bonito el saludo. Hay gente que en veces me regala cosas que venden así, dulces. En veces ni me han cobrado el pasaje del bus. Te Y creo quieren. que eso es, para mí es grande. O que un niño me salude o me conozca. Bueno, me consta a mí, porque cuando nos reunimos a tomarnos un café, Sí. ahí llegaba la gente y nos interrumpía y sos un orgullo para los salvadoreños. Bueno, antes de entrar a grabar, aquí también te pidieron un selfie y así hay que seguir. Yo quiero agradecerte y gracias por estar aquí con nosotros en el lado B y quiero aprovechar de decirles a todos ustedes que aquí estamos semana a semana para descubrir ese lado humano de los íconos que hacen a nuestro país estar cada vez más alto, cada vez más orgullosos de ser salvadoreños. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo Lado B con Brujo.